bienvenidos, amadísimos hermanos, el Señor les bendiga. Estamos un domingo más para compartir el culto al Señor Jesús, a ese nombre bendito que nos salvó, al nombre que nos restauró, al nombre sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que este domingo, ya terminando el mes de septiembre, 27, hoy día domingo de septiembre, estamos comenzando la semana llenos de gracia, llenos de bendición, conectándonos en el culto al Señor. Así que ahí en los comentarios, ¿verdad?, muéstranos que estás conectado. Di: aquí estamos conectados para rendir el culto al Señor. Quita toda distracción para centrarte esta mañana solo en Cristo, solo en su palabra, en adorarle, en bendecirle y en pasar un tiempo reflexionando en torno a la palabra del Señor. De eso se trata el culto, de honrarlo, dándole la alabanza, la honra, la gloria que Él merece, levantando las oraciones y también honrándolo al recibir su palabra. Nos inclinamos ante su palabra con reverencia, nos inclinamos ante su palabra con sumisión, porque es el mandamiento de vida eterna, ¿verdad? El apóstol Pedro, exclamando ahí, le dice al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo mismo decimos esta mañana al comenzar la semana: ¿a quién iremos? ¿Dónde más encontraremos palabras de vida eterna? ¿Dónde más encontraremos la salvación y la victoria que Cristo nos provee diariamente? Así que vamos a comenzar alegres, orando al Señor, ¿verdad?, declarando el lema de este año: que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre, 3 veces con todo nuestro corazón, y luego vamos a orar dedicando este tiempo al Señor, dedicando este tiempo para concentrarnos en Él, recibir de Él, beber su sangre, comer su carne esta mañana, llenos del Espíritu Santo. 3 veces que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre, y vamos a orar con todo nuestro corazón. 1, 2 y 3. Que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre, que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre, que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día en que podemos, Señor, encomendarnos a ti, Señor, en que podemos levantar nuestras manos que han sido santificadas, Señor, lavadas en tu sangre. Señor, danos la gracia esta mañana para honrarte, para bendecirte, para darte a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza, Señor. Que nuestro espíritu esté dispuesto, Señor, esta mañana para bendecirte, para recibir de tu palabra, Señor, y para ser llenos de esa gloria, Señor, esta gloria del nuevo pacto, esta gloria que no se extingue, Señor, sino que va en aumento cada día, que refleja, Señor, esta gloria, Señor, que encontramos en la faz de Jesucristo. Señor, te adoramos, te entregamos a ti la gloria debida a tu nombre, la gloria, la alabanza, el poder, porque tú eres Dios y nosotros somos ovejas de tu prado. Te bendecimos, Señor, te damos el honor, la honra y el poder por los siglos de los siglos, Señor. Declaramos que para ti, Señor, todo es posible, que no hay cosa imposible para ti, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso que tiene cuidado de nosotros. Señor, te adoramos por la fe, Señor, que tú nos proveíste en la palabra, que tú nos otorgaste por medio de tu palabra, Señor, y la revelación de tu palabra. Señor, gracias por esa fe, porque sabemos que aquel que cree, Señor, también todo le es posible. Te damos gracias, Señor, honramos tu nombre, bendito Jesús. Te adoramos, Señor, esta mañana. Amén y amén. Vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. Buenos días, queridos hermanos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes ahí en sus hogares y damos gracias al Señor, quien nos concede un día más para rendirle culto solo a Él, quien se merece toda honra y toda gloria, a Jesús nuestro Salvador. Para comenzar, quisiera citar ahí un texto que debería traer a nosotros paz, tranquilidad y confianza. Se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios.
Sin duda es algo que sabemos, pero hay momentos en nuestra vida que pareciera que definitivamente lo olvidamos y nos falta la fe para creer en esta verdad. Ahí mismo en el libro de Lucas se nos relata la historia de Jairo, un padre que tenía su hija a punto de morir y que de hecho cuando va camino en búsqueda de Jesús le avisan que su hija muere. Todo parecía perdido para este padre, quien recibe la peor noticia que un padre puede recibir. Y sin duda sus esperanzas se esfumaron completamente. Pero allí estaba Jesús, quien le dijo: no temas, cree solamente, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y fue allí cuando su hija cobró vida nuevamente. Para Dios no hay nada imposible. Él es quien puede restaurar tu vida, Él puede restaurar tu familia, sanarte de cualquier enfermedad, librarte de cualquier opresión o esclavitud que estés viviendo. Solamente cree y ten fe en Jesús. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que
hay nada que se compare a nuestro Padre, no hay nada que se compare a Jesús, no hay nada que se compare a su palabra, no hay absolutamente nada que se asemeje siquiera a su creación. Es por eso que en Isaías 40, del 12 al 16 y del 28 al 31, muestra cuán grande es su palabra y además cómo nos estima y cómo nos da las fuerzas para seguir adelante. Dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así dice su palabra. Como les decía en un principio, no hay nada que se asemeje a la creación del Señor. Él creó todas las cosas y dentro de esa creación también estamos nosotros. Y Él, como dice en su palabra, no hay nada que nos pueda dar la tranquilidad y la esperanza solamente en Él. Él nos renueva las fuerzas. Hermano, hermana que están escuchando y viendo este culto, la próxima alabanza, declare la palabra del Señor, declare la palabra en su vida. Esa es palabra de vida eterna. La palabra de Jesucristo es alimento a nuestro espíritu. Adore al Señor. ¿Quién ha medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer? ¿Quién reforma los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz? Eres tú, Dios eterno, el que fue, si siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue, si siempre será. Has estado en mis dificultades, sí, sosteniéndome con tu justicia. Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas, tú eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Tú que reforma los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue, si siempre será. Eres tú,
aleluya. Las naciones de la tierra, Señor, declararán tu gran poder, declararán tu majestad, Señor, hasta los confines del mundo. Tu salvación, Señor, se establecerá, brillará con esa gloria, Señor, que resplandece por el Evangelio de Jesucristo. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre. Ahí en casa ríndele la adoración, levanta tus manos, dale gracias al Señor, que de tu boca salgan la gratitud, se exprese la adoración de tu corazón solo para Él, Santo Dios eterno. Tú eres Dios glorioso, te bendecimos, Señor, porque toda lengua declarará que tú eres Señor, toda rodilla, Señor, se doblará ante ti, Santo Hijo de Dios. Te adoramos, Señor. Grande, Señor Jesús, es tu poder, grande tu salvación, Señor, grande tu amor para con cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a descubrir, vamos a ir a mirar a Cristo en la palabra de Dios. En la palabra es donde nosotros recibimos el testimonio del Espíritu Santo, donde el Espíritu trabaja por la palabra de Dios en nosotros, llenándonos de una inspiración sobrenatural. Es una inspiración que no logramos por nada, ningún otro medio en este mundo, solo por la obra gloriosa del Espíritu Santo, trabajando por medio de la palabra en nuestros corazones. Y el tema de hoy es un tema muy importante, es una advertencia que Jesús hace a sus discípulos, pero que es una advertencia muy pertinente para cada uno de nosotros también el día de hoy. Es una advertencia sublime, una advertencia que busca protegernos de elementos que vienen para dañar nuestra fe, que vienen para mezclarse con la fe que Dios nos ha dado y para destruir lo que Dios quiere edificar. Por tanto, presta mucha atención al mensaje esta mañana, ¿verdad? Mantente atento a la palabra de Dios, que Dios quiere hablar a tu corazón esta mañana. Dios quiere traer bendición sobre tu vida y quiere traer una fe, quiere que vivas la fe genuina que Él te viene a entregar, la pureza de la fe puesta en Cristo Jesús, esa fe que perdona el pecado, esa fe que te convierte, te transforma en una nueva creación delante de Dios. Así que vamos a ir a mirar el texto que corresponde el día de hoy en el Evangelio de Marcos capítulo 8. Estamos en Marcos capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 14 al verso 21. Todos juntos, busca ahí en tu Biblia. Marcos capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 14 al versículo 21. Todos juntos vamos ahí a leer la palabra del Señor. Y dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Esta pregunta, una serie de preguntas que el Señor hace al finalizar este pasaje, pone por evidencia el corazón endurecido de los discípulos que aún no lograban captar el mensaje de Cristo, que aún estaban como sintonizando en otra frecuencia con las palabras del Señor. Jesús les estaba dando esta advertencia sublime de la que le hablé. Les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Recuerden que eran estos dos grupos los que estaban opuestos a Jesús y que incluso se habían como confabulado para destruirle. Estaban por un lado los fariseos, que seguían a Jesús
a donde él fuera. Recuerden que el domingo pasado vimos la multiplicación a los 4.000 en territorio gentil, pero aún ahí llegaron los fariseos para decirle a Jesús: mira, no estamos convencidos con esto, muéstranos señal del cielo y te creeremos. A lo cual Jesús se rechaza, se va con los discípulos, pero esta actitud de los judíos podía contaminar de alguna manera la fe que los discípulos tenían, y por eso Jesús les advierte y le dice: cuídense de esta levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos pensaron ante esta advertencia que Jesús los estaba reprendiendo porque no habían traído pan, es decir, como que Jesús les estaba diciendo que no comieran de la levadura hecha por los fariseos o por la levadura hecha por los romanos. Entonces ellos dijeron: de lo que sobró de la multiplicación de los 4.000 no echamos más pan a la barca, solo trajimos uno y no va a alcanzar para todos. Y ellos pensaban que por ese lado iba la reprensión, dando a entender que aún no comprendían lo que Jesús les estaba diciendo, y peor aún, que aún no veían a Jesús como el proveedor de todas sus necesidades. Aún no lograban captar que era Cristo quien podía proveer para todo lo que ellos necesitaban. Aún ellos veían la carencia, aún ellos veían que había un solo pan para todos y que no iban a ser capaces de comer todos. Ellos aún se centraban en lo que no tenían después de los 2 grandes milagros que Jesús había hecho. Por eso Jesús les recuerda, se recuerdan cuántas cestas llenamos allá, se recuerdan cuántas llenamos acá, cómo todavía no logran comprender. Y nos pasa a nosotros, nos identificamos plenamente con los discípulos, porque muchas señales hemos recibido de parte del Señor y cuesta bastante que el significado de la señal pueda calar profundamente en nuestro corazón para decirnos, revelarnos lo que la señal quiere decir. Las sanidades de Cristo son todas señales, es decir, nos muestran algo, nos muestran y nos encaminan hacia una verdad espiritual profunda. Cuando una persona es sanada, esa sanidad no es el fin de todo, no es el término de todo, es una señal. Jesús le está mostrando por medio de una intervención física la provisión de salvación que Él tiene para ofrecer a su espíritu. ¿Cuántas personas que han sido sanadas por Cristo luego no perseveran en seguirlo, luego se apartan y luego viven vidas como si nunca hubieran conocido a aquel que los sanó? Eso es lamentable. Son gente que recibieron señales de Dios en su cuerpo, pero no comprendieron qué es lo que significaba la señal. Cuando Jesús abría los ojos del ciego, cuando Jesús destapó los oídos de aquel que estaba sordo, eran señales, nos estaban mostrando la realidad espiritual, la obra profunda de Cristo en nuestro espíritu y en nuestro propio corazón. Así que nos vamos a centrar ahora en este pasaje y a indagar, a profundizar un poco qué significa esto de la levadura de los fariseos y esto de la levadura de Herodes. Ya, lamentablemente esta advertencia no fue solo para ese tiempo. Hoy día es muy pertinente repetirla, volver a considerarla. Hay un evangelio moral que ha afectado el corazón de muchas personas, que ha desviado el mensaje de Cristo, un evangelio que se centra solo en cuestiones de moralidad y que no logra penetrar en la profundidad de lo que significa ser salvado por Jesús, lo que significa la obra que Jesús vino a hacer. Jesús no vino solamente para reformar nuestra moral o cambiar nuestro comportamiento. Él vino para que fuéramos renacidos por su palabra, para que el viejo hombre muriera definitivamente, quedara sepultado juntamente con él y de esas cenizas se levantara un nuevo hombre, creado conforme a la imagen de Dios. Así que vamos a ver, en primer lugar, vamos a dividir el mensaje en 2 secciones. En primer lugar vamos a ver la figura de la levadura como una figura negativa, como la figura del pecado. Y en segundo lugar vamos a ver la levadura desde otro punto de vista, desde el punto de vista del reino de Dios. Ya vamos a dividir en estas 2 partes grandes, digamos, el mensaje el día de hoy. Pero antes de introducirnos al tema, vamos a ver las características de la levadura.
cuando se habla de la levadura como el pecado, ya que es una figura muy extensa en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando se ofrecía una ofrenda a Dios, no podía ir la ofrenda leudada. Ya estaba totalmente prohibida la levadura en el altar de Dios. Nada leudado podía ofrecerse a Dios en el altar. Y habían fiestas específicas como la Pascua y los días que siguen a la Pascua, que son la fiesta de los panes sin levadura, donde no se permitía tener levadura en ninguna parte de la casa. Había que deshacerse completamente de la levadura. Todo Israel debía dejar la levadura fuera cuando se celebraba al Cordero que era sacrificado. Es una figura hermosa que nos habla de que cuando Cristo es sacrificado, el pecado desaparece completamente. Fíjate, en Éxodo 34:25, la primera parte dice la Escritura: no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Es decir, la sangre del sacrificio y la levadura no van juntas, ¿verdad? No puede mezclarse la levadura con la sangre del sacrificio de Dios. Era algo absolutamente prohibido, porque la levadura era una figura del pecado que había entrado por Adán en la humanidad y que había afectado a todos. 3 características de la levadura para comenzar. En primer lugar, la levadura lo llena todo y se hace uno con la masa. Cuando uno echa una medida de levadura en una cantidad de harina, en una cantidad de masa, la levadura llena toda la masa completamente. No hay partes de la masa que queden sin leudar. La levadura es un hongo microscópico que se multiplica en la masa, la llena completamente, y nos habla de esta capacidad del pecado de llenar completamente toda la humanidad. En Romanos el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad?, de esta realidad del pecado y nos dice: por un hombre entró el pecado en el mundo, ¿verdad?, y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Fíjate en esta expresión: todos pecaron. No quedó un solo hombre sin que se viera afectado por la realidad del pecado, ¿verdad? El pecado entró por Adán, pero se ramificó a la humanidad completa. Por tanto, todos los que eran nacidos de mujer, nacían como pecadores, eran afectados por la semilla del pecado y constituidos pecadores sin que hicieran todavía bueno ni malos. Eran pecadores por naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la levadura obra desde dentro, ¿verdad?, de una manera poderosa. En segundo lugar, la levadura cambia la naturaleza de lo que afecta. Es decir, nosotros podemos notar muy claramente cuando un pan está leudado o no, ¿verdad? Es distinta la naturaleza. La levadura entra en la masa y cambia la esencia, cambia químicamente, digamos, la forma de la masa, y eso la afecta completamente. El pecado también afectó todas las áreas de la vida del ser humano, cambió la naturaleza del ser humano. El ser humano estaba pensado, diseñado para ser un embajador de Dios en la tierra, y se convirtió en un ser vulnerable, se convirtió en un ser temeroso, se convirtió en un ser lleno de inseguridad, que miente, que engaña, que un ser que por su fragilidad tiende a hacer daño a otras personas, un ser lleno de pecado que lo vemos desde el hijo de Adán en adelante, cómo se va desarrollando y cómo se evidencia este pecado en el ser humano, ¿verdad? Del huerto de Edén, la figura de Babel, la figura del diluvio, ¿verdad? Se va mostrando esa decadencia, ese corazón humano lleno de pecado, de maldad, de inseguridad, por causa de esta levadura invisible pero evidente. Y este es el tercer punto. El tercer punto es que la acción de la levadura es invisible pero muy evidente, se evidencia claramente, ¿verdad? Ningún hombre en su sano juicio podría decir que el hombre está libre de pecado. El hombre es pecador por naturaleza. El hombre es contrario a la ley de Dios por naturaleza. Y este es el efecto de esta levadura llamada pecado que entró en la humanidad y llenó absolutamente todo.
La Escritura nos habla de dos clases de levadura. Jesús está diciendo guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Especifica, ¿verdad?, que una es la levadura de los fariseos y otra es la levadura de Herodes, de los herodianos, de aquellos del partido político, del gobierno, que de todas maneras querían obstaculizar la obra de Cristo. En primer lugar, la levadura de los fariseos se entiende o se reconoce como hipocresía. En Lucas 12:1, el evangelista nos dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y la hipocresía es solamente mostrar algo que no se es en realidad. La hipocresía quiere decir la autojustificación de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? En pasajes paralelos en los evangelios también se habla de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Estos dos grupos se mostraban como puros ante la gente, se mostraban como aquellos que no eran considerados pecadores con respecto a la ley de Dios, se mostraban como aquellos que cumplían efectivamente la ley, cuando en realidad no era así, cuando en realidad caían en la misma condición de pecadores que todos los demás a quienes ellos mismos tachaban de pecadores. Los fariseos y los saduceos menospreciaban a los pecadores, los consideraban inferiores a ellos y ellos se consideraban en una superioridad moral con respecto a los demás, en una superioridad espiritual que según ellos la ley de Dios les concedía y les otorgaba. Se consideraban con un estatus particular, más cerca de Dios, como aquellos que podían dar a conocer a Dios, sin embargo por dentro eran tan pecadores como todos los demás. Esto es hipocresía, esto es la levadura de los fariseos y de los saduceos. La hipocresía de mostrar una falsa piedad. Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Fíjate tú cómo sería un sepulcro blanqueado. Hermoso por fuera, pero por dentro lleno de huesos de muertos, lleno de pudredumbre. Esa es la figura que Jesús usa con los fariseos. Se mostraban perfectos por fuera, cuando por dentro estaban llenos de muerte, tal como todos los demás seres humanos que pisaban la tierra. El creyente en Cristo, si tú eres creyente en Cristo, no puedes ponerte en superioridad moral con respecto a nadie, porque Jesús te salvó, por su mérito eres salvo. No tienes más mérito que otro ser humano, ¿verdad? No tenemos mérito más que otros, somos tan pecadores como el resto de los seres humanos. Ante la ley de Dios todos caímos, ante la ley de Dios todos somos considerados pecadores por igual, no tenemos ninguna superioridad con respecto a nadie. Cristo nos salvó por su gracia, por su bondad, por sus méritos, es su sacrificio quien nos salva. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde queda la jactancia? Dice el apóstol Pablo. Queda excluida en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Queda excluida la ley. No así en la ley de Moisés. En la ley de Moisés eras salvo por tus méritos, por tanto, el que pretendía ser salvo por la ley de Moisés se llenaba de orgullo, que fue lo que le pasó a los fariseos y a los saduceos. Cuídense de esa levadura, les está diciendo el Señor. Cuiden sus corazones de la autojustificación, cuiden sus corazones de sentirse moralmente superiores a otros, cuiden sus corazones de despreciar a otro ser humano por considerarlo pecador, cuiden sus corazones porque ustedes fueron rescatados del mismo pecado que ustedes ahora están criticando. Cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense, dice el Señor, cuídense porque el legalismo es contrario al Evangelio, es un sustituto del Evangelio, pero es un sustituto eficaz del Evangelio. Es decir, se pone en el lugar del Evangelio y da la sensación de que es el Evangelio realmente. Produce un celo por Dios. Sin embargo, no es el Evangelio de Jesucristo, no es la fe que se nos dejó, es un sustituto del Evangelio que produce jactancia, que produce orgullo, que produce menoscabar a otros por causa de mi supuesta superioridad. El Evangelio
de Jesucristo, te hace tener compasión por el pecador, te hace tener amor por el perdido, te hace amar y orar por tus adversarios. El Evangelio de Jesucristo pone la verdadera piedad, el verdadero amor en tu corazón profundo, ahí donde el Evangelio está puesto. Tenemos el caso de los Gálatas, de la iglesia de Galacia, ¿verdad? Que es un caso grandioso en las Escrituras. Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo veía consternado cómo una comunidad que había comenzado firme en la fe, alegre por la fe, que había recibido la palabra y los dones del Espíritu Santo por el oír con fe, ahora se estaba volviendo contaminada por la levadura de los fariseos, nuevamente a las tradiciones, nuevamente a la ley, nuevamente a pensar que podían tener cierto mérito, que podían ayudar a la salvación con sus propias obras, que podían merecer de alguna manera el favor de Dios por lo que ellos hacían. Ellos querían volver a las fiestas rituales, volver a la circuncisión, volver a estos elementos externos que según les daban mayor estatus delante del Señor. Pablo queda consternado, les escribe una carta durísima. La carta a los Gálatas es una de las cartas más duras que hay, donde el apóstol Pablo les dice: Gálatas insensatos, ¿cómo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminan por la carne? ¿Cómo no se dan cuenta de esta contaminación que sus corazones están teniendo, de esta levadura que está ingresando y que está pervirtiendo su fe? Y el apóstol Pablo dice: ahora yo les digo a todo aquel que quiere justificarse por sus obras, que ha caído de la gracia. Por tanto, amado, ten cuidado, la levadura de los fariseos está aún presente, está aún muy latente en medio nuestro, está acechando nuestro corazón para ver el momento de atacar y de querer desvirtuar nuestra fe sincera puesta en Cristo. La levadura de los fariseos es un gran enemigo que debemos evitar a toda costa para mantener la fe pura en su sangre, para mantener la gratitud, para mantener la adoración a nuestro Dios. La levadura de los fariseos causa gran daño en nosotros. En segundo lugar, Jesús habla de la levadura de Herodes. Y Jesús está hablando del grupo de los herodianos, ese grupo que estaba seducido con el poder político. Los que seguían a Herodes, los herodianos, eran un grupo de judíos que se había casi fundido con el poder político, que buscaba esas cuñas políticas, que era seducido por el poder. La levadura de Herodes es muy atractiva para el creyente, porque te ofrece cierto liderazgo, te ofrece cierto estatus de poder político, y muchos caen, ¿verdad?, en esta levadura de Herodes, en tomar parte, en tomar partido políticamente, digamos, y de ahí obtener cierta ventaja. La levadura de Herodes hace que veas el poder como una herramienta para sacar ventaja personal. El poder dado en la Escritura, el poder espiritual que Dios te concedió, es para servicio, no es para que tú te sirvas de él, es para servir a otros por medio de ese poder. La iglesia lamentablemente cayó en este engaño, se llenó, se fundió con la levadura de Herodes, por ahí por el tercer siglo, con la figura de Constantino, cuando lamentablemente la iglesia se funde con el Imperio Romano, se hace uno donde ya después con los años no es posible distinguir la iglesia del Imperio Romano. Se le llamó el Sacro Imperio Romano porque era una entidad religiosa política que perseguía a sus adversarios, que eliminaba, que mataba por la espada a aquellos que se oponían, cosas que nunca fueron el espíritu de Cristo para con las personas. Nunca vemos a Jesús persiguiendo a su enemigo, queriendo eliminar a aquel que habla mal de él. Jesús era aquel humilde de corazón. Jesús era el manso y humilde de corazón. Jesús era aquel que oraba por los enemigos, aquel que en la cruz perdonó a los que infringieron su muerte. Sin embargo, la iglesia se corrompe históricamente, fundiéndose con el Imperio Romano, y tenemos siglos y siglos
¿verdad?, de una iglesia que ya no es iglesia, de una iglesia que está totalmente deformada, que está llena de la levadura de Herodes, llena y digamos extasiada, ebria de un poder que le permite asesinar, que le permite perseguir, que le permite conquistar. Es la levadura de Herodes, esa levadura que busca la posición política, que busca el estatus, el reconocimiento para obtener provecho de ese poder. Hay un gran peligro. Herodes es aquel que es capaz de asesinar a los bebés. ¿Se recuerdan ustedes ahí cuando nace Jesús en Belén? Que es capaz de asesinar a un montón de gente por miedo a perder ese poder. El poder que Dios te ha dado, mi amado, es para que sirvas a otros. El poder no es para servirte a ti mismo, el poder no es para exaltarte a ti mismo, el poder es para que por medio de ese poder sirvas a otras personas. El poder se te ha dado por medio de dones del Espíritu Santo en tu corazón, y esos dones son para beneficio de otra persona. El don no se puede ejercer sin amor. El poder de Dios no se puede llevar a cabo, no se puede, digamos, hacer funcionar correctamente sin la mediación del amor, sin la misericordia por el otro, tal como el Señor Jesús lo hizo. Jesús nunca hizo una señal a favor de alguien para sacar provecho de esa señal. Incluso vemos aquí repetidamente en el Evangelio de Marcos, Él sanaba a una persona y le decía: no le cuentes a nadie lo que ha sido hecho en ti, por favor, quédate tú con tu sanidad. Jesús lo hacía por bien de la persona, no para mostrar al mundo cuán grande era Él. Fíjate, ni Jesús lo hizo. ¿Cuánto menos lo podemos hacer nosotros? ¿Cuánto menos nosotros nos vamos a servir de un poder que nos ha sido dado por gracia para beneficio propio, para elevarnos a nosotros mismos, para exaltarnos a nosotros mismos y despreciar a otros? Hay un gran peligro en la levadura de los fariseos y en la levadura de Herodes. Esta levadura, Jesús, es la advertencia que hace esta mañana a nuestro corazón. En segundo lugar, y el otro gran bloque, es la levadura vista como parte del reino de Dios o con relación al reino de Dios. Y para eso quiero que leamos 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Todos juntos lo vamos a poner ahí. Este versículo es glorioso. Todos juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aleluya. Fíjate, tenemos que comprender profundamente que todo nuestro pecado fue llevado en la cruz por el Señor Jesucristo. En primer lugar, fuimos libres de la levadura. Fíjate qué gran milagro, qué gran portento es este. Cuando tú leudas la masa, ya es imposible separar la masa de la levadura. Quedan hechas una sola sustancia, ya no son distinguibles una de otra. Por tanto, es un gran milagro que una masa ahora se vuelva nueva masa. Le quitó la levadura a la masa y nos hizo una nueva masa sin levadura. El apóstol Pablo está diciendo: límpiense de todo vestigio de la vida anterior, límpiense de todo lo que vivieron antes de conocer a Cristo, porque esos ya no son ustedes. Ese viejo hombre, esa vieja mujer quedó clavada en la cruz del Calvario. Sus pecados, esa levadura que llenaba su corazón, su cuerpo, su mente, su espíritu, ahora está puesta en la cruz del Calvario. Fue cancelada por su cuerpo en el madero y ahora ustedes son nueva masa sin levadura. Dice: de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo: son nueva masa. ¿No te da alegría ser nueva masa, de tener un enemigo del cual no te podías librar, del pecado que llenaba todo tu ser, que era imposible separarte de él? La Escritura dice: estabas esclavo del pecado y de la condenación y de la muerte. Con eso no podías entrar en el reino, con eso no te podías tener comunión con Dios, y fue Dios mismo quien se sacrificó, quien se entregó, quien derramó su sangre para que eso saliera de ti, fuera puesto en el cuerpo del Santo Hijo de Dios, y Cristo por su sacrificio terminara con ello completamente. Ahora eres nueva
masa. Él cambió tu naturaleza. Alégrate, ahí pone en los comentarios, soy nueva masa. Suena extraño, pero en el contexto entendemos lo que significa, ¿verdad? Soy nueva masa sin levadura. Cristo ha sacado completamente la levadura por su sacrificio eterno en la cruz. Esto es glorioso, esto es nuestra celebración cada día. Debemos comprenderlo profundamente. Si yo te pregunto dónde está tu pecado y tú sigues respondiendo está en mí, no has comprendido la obra de Cristo. Él vino para arrancar el pecado de tu corazón y clavarlo en la cruz del Calvario. ¿Dónde está nuestro pecado? En la cruz de Cristo. ¿Dónde está nuestro pecado? Ahí, clavado en la cruz. Cristo fue a la cruz cargando nuestro pecado, pero luego Cristo salió de la cruz. Fue a la tumba y resucitó, fue alzado a los cielos, pero nuestro pecado no se fue con él, quedó clavado en la cruz, quedó puesto en la cruz de maldición, ¿verdad? Maldito, ahí quedó maldecido, destruido nuestro pecado, esa levadura que nos separaba de Dios, salió completamente y nos liberó, nos hizo nueva masa sin levadura como somos. Esto es glorioso. ¿Y cómo pudo ser hecho esto? ¿Cómo se produjo este milagro? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice el apóstol Pablo. Por eso en la Pascua no se permitía la levadura, por eso antes de sacrificar a ese cordero no debía haber levadura en ninguna casa en la celebración. Donde el cordero entra, la levadura huye. Donde el cordero es sacrificado, ya no hay presencia de levadura en ninguna parte. Ya no puede encontrarse. Si tú entrabas en la casa de un judío celebrando la Pascua, podías buscar en todos sus cajones, en toda la despensa, no ibas a encontrar un gramo de levadura. Estaba completamente prohibida. Así también Dios, cuando ve a un redimido por la sangre de Cristo, no puede encontrar levadura en él, no puede encontrar en él rasgo, vestigio de pecado, porque Cristo lo ha limpiado, porque Cristo lo ha santificado. Él nos hizo perfectos una vez para siempre, por un solo sacrificio hemos sido perfectos para su reino. Alégrate esta mañana por esta verdad, levanta voces de júbilo, dice la Escritura, hija de Sión, porque Dios está a tu favor, porque Dios te ha limpiado, ha vencido la victoria, ha vencido la batalla, la guerra que había en contra de ti, y te ha salvado, limpiado de toda levadura. ¡Qué gloriosa verdad! También el mismo reino de Dios, este evangelio que ha venido a nuestro corazón y que ha expulsado la levadura de nosotros, el Señor Jesús dice, este reino también se comporta como un tipo de levadura que avanza, ¿verdad? Y que llena toda la tierra. Es la levadura vista del punto de vista del reino de Dios. Y fíjate lo que dice Mateo 13:33. Jesús dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta parábola de Jesús es extraordinaria. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer esconde. Fíjense, esconde, la acción es invisible, ¿verdad? Ya lo dijimos. Esconde en 3 medidas de harina. Esta expresión 3 medidas es una gran cantidad de harina. Si los cálculos no me fallaron, son aproximadamente entre 50 y 60 kilos de harina, ¿verdad? Donde un puñado de levadura entra y leuda completamente todo. Es la figura de Jesús. Por eso Jesús, cuando Él es alzado a los cielos, Él no deja un gran ejército en esta tierra. Él deja un puñado de 12 hombres. Y estos 12 hombres tenían la capacidad de afectar el mundo completamente. Es un puñado de levadura para leudar toda la masa de todo el mundo. Estos 12 eran suficientes. El corazón de 12 personas latiendo por Cristo es suficiente para leudar todo el mundo, para afectar toda la sociedad. El reino de los cielos crece, llegó a tu corazón en un tiempo y ahora por medio de ti se expande alrededor, a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Se expande como una levadura que bendice, que libera de la antigua levadura que trae condenación y muerte. Esta nueva levadura viene
para sanar, para liberar, para restaurar. La levadura del reino de los cielos llena toda la tierra completamente y produce el efecto sanador. Por eso los creyentes debemos estar en todas las esferas del conocimiento, en todas las áreas de la cultura. Los creyentes deben ser esa levadura invisible que entra y que llena todo el mundo completamente. Jesús no nos mandó a concentrarnos en un lugar. Él nos mandó a diseminarnos por todo el mundo. Id y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús no nos mandó a hacer una nación cristiana. Jesús no nos mandó a hacer a concentrarnos en ciertos lugares. Nosotros tenemos la tendencia a concentrarnos. Queremos hacer una villa cristiana, queremos hacer colegios cristianos, queremos formar partidos políticos cristianos. Tenemos esa tendencia a concentrarnos, pero Jesús no nos mandó a concentrarnos. Jesús nos mandó a llenar la tierra, a que nos dispersemos, a que hayan creyentes en todo lugar, en todos los colegios hayan profesores creyentes, en todos los colegios hayan alumnos creyentes, en todos los colegios haya, digamos, creyentes que estén llevando adelante el reino de los cielos, compartiendo en cada uno de los deportes, ¿verdad? En el área de la música, en el área de las artes, en el área del deporte, en todas las áreas deben haber creyentes que lleven adelante el mensaje del reino de los cielos. En cada una de las culturas debe haber creyentes que lleven adelante el evangelio de Jesucristo. El evangelio no es una cultura particular, el evangelio no se trata de posiciones políticas, el evangelio es superior a todo lo humano. Los cristianos debemos estar en todos los partidos llevando el testimonio de Jesucristo. En cada partido político necesita que hayan creyentes llevando el evangelio y que el creyente de este partido A no sea enemigo del creyente de este partido B. Que estos creyentes tienen una misma misión muy superior a la misión de sus partidos políticos. Es la misión de llevar adelante el evangelio trascendente del reino de los cielos. Que luego que toda la política humana quede atrás y en el olvido, este evangelio aún permanecerá. Es la palabra de Dios que permanece, que está sobre los apruebos y los rechazos de este mundo, que está sobre todo, ¿verdad? Que trasciende todo. Los creyentes debemos llenar todo el mundo, ¿verdad? Debemos llenarlo como la levadura que es el reino de los cielos. Recordemos las tres características que vimos al comienzo del mensaje de la levadura. Y ahora veámosla como el reino de los cielos. Dice en primer lugar, no sé si te recuerdas, dice en primer lugar, lo llena todo y se hace uno con la masa, ¿verdad? Es la característica principal de la levadura. El evangelio, cuando entra en nuestro corazón, afecta todo nuestro ser completamente, cambia radicalmente todo lo que había y se hace uno con nosotros. Nosotros no nos convertimos por partes, no se convierte solo mi corazón y no mi mente, no se convierte solo un área de mi vida y otra área queda sin afectarse. El evangelio nos transforma y nos constituye un nuevo ser completamente. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es guardado irreprensible para la venida de Jesucristo por medio del evangelio. En segundo lugar, el evangelio cambia completamente la naturaleza, ¿verdad? Dijimos, la levadura cambia la naturaleza de lo que afecta. El evangelio también nos convierte de enemigos de Dios. Éramos antes seres pecadores que no podían separarse del pecado. Ahora somos constituidos hijos, amados por Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Qué gloriosa transformación hizo el reino de Dios en nosotros. Y en tercer lugar, recuerda, su acción es invisible, pero muy evidente. Aquel que recibe el evangelio de Jesucristo se nota. Cuando tú has recibido la fe en tu corazón, lo notas, sabes, tienes conciencia del cambio que hubo en ti, de la transformación, te entiendes una nueva creación por Dios, ya no el que era antes, eres transformado completamente por ese evangelio. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros,
a menos que estéis reprobados. Cuando has recibido el Evangelio, mi amado, Jesucristo habita en ti. Y cuando una persona Cristo viene a habitar en ella, se nota, tiene evidencia, se evidencia. Tú distingues muy claramente un pan sin levadura de un pan leudado. Son cosas distintas, son cosas diferentes. Cuando un creyente ha recibido el Evangelio de Jesucristo, es muy evidente, se nota completamente, se nota en su vida transformada por el Evangelio de Jesucristo en todas las áreas de su vida. Por tanto, amado, pruébate a ti mismo si estás en la fe. Ve cómo ese Evangelio crece en tu alma, crece en tu corazón, cómo lo antiguo va quedando atrás, cómo los pensamientos que antes tenían y que te atormentaban van quedando atrás y son reemplazados por nuevos pensamientos, por pensamientos de fe, por pensamientos de gozo, de paz. Ve cómo ese Evangelio gobierna todas las áreas de tu vida y cómo te llevan a la semejanza de Jesucristo. Hemos recibido, siendo una nueva masa, hemos recibido ahora el Evangelio, el reino de los cielos que ha venido a nosotros por medio de muchas otras personas que lo traspasaron. Llegó a nuestro corazón y hoy día somos transformados por medio de ese Evangelio. Alégrate esta mañana, mi amado, son las buenas nuevas del reino de los cielos. Recuerda la advertencia del Señor: guárdate de la levadura de los fariseos, guárdate de la levadura de Herodes, guárdate, guarda tu corazón, guarda tu alma, guarda tu vida, protege esa fe que te ha sido dada, pelea por ella, que pueda crecer en el territorio de tu corazón con paz, que pueda crecer lleno de gracia. Vamos a orar. Yo quiero orar también por ti para que esta fe genuina, pura del Evangelio de Jesucristo pueda crecer sin verse limitada, contaminada por otro tipo de levadura. Mantén esa masa nueva, ¿verdad?, en perfecto estado en tu alma. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque tú, Señor, nos has vuelto, nos has constituido una nueva creación. Señor, porque estábamos contaminados, Señor, por el pecado. Éramos esclavos del pecado. Mas ahora por el Evangelio hemos venido a ser esclavos, siervos de la justicia. Señor, nos hiciste uno con tu palabra, nos hiciste uno con tu Evangelio, nos hiciste uno con la gloria de Cristo. Nos transformaste, Señor, de pecadores. Señor, ahora somos constituidos la justicia de Dios en Cristo. Padre, gracias porque Cristo habita en nosotros. Gracias porque tú has transformado todo. Gracias, Señor Jesús, porque tú lo cambias absolutamente todo, porque tú eres el Señor que quitó la levadura de nuestro corazón, Señor, y ahora pedimos y clamamos, Señor, que seamos guardados de toda contaminación, que seamos guardados de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Guarda nuestro corazón de toda tentación, Señor, líbranos del mal, Señor, porque solo tuyo es el reino, porque solo tuyo es el poder y porque solo tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición.
Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Y que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Y quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida y te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida y te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Oh, oh, oh. Cuánto deseo verte Cara a cara quiero verte, Jesús. más que a la vida, más que a la vida. Cuánto deseo verte cara a cara. Oh, oh. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento.
toda mi vida. Señor, cuánto deseamos, Señor, verte, cuánto deseamos, Señor, estar junto a ti, cuánto deseamos, Señor, encontrarnos contigo cara a cara. Señor, tu reino está en nosotros, tu reino ha venido, Señor, y tú has venido a habitar dentro de nosotros. Señor, que podamos vivir esta intimidad cada día, Señor, que podamos vivir el reino de los cielos, que podamos asemejarnos al carácter bendito del Hijo de Dios. Señor, te adoramos, Señor, te deseamos. Tú eres el deseado de las naciones, tú eres el que ama nuestra alma. Te bendecimos, Señor, te damos el honor, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amado, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que esta fe que has recibido del Señor Jesucristo pueda dar fruto en abundancia en tu corazón, en tu grupo familiar, ahí donde te reúnas con los tuyos, que esa fe pueda influir a otros como la buena levadura del reino de los cielos. Sé usado por Dios poderosamente para llevar esa palabra de salvación a los que te rodean, y el Señor te dará victoria en todas las cosas. Céntrate en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El Señor te guarde, te bendiga esta semana, sea semana de bendición, semana de gracia, semana para disfrutar esa comunión íntima con nuestro Señor y Salvador. Guárdate de la levadura de Herodes, de la levadura de los fariseos. Rechaza todo aquello por causa de obtener lo mejor, esa palabra buena, esa leche espiritual no adulterada, esa palabra de Cristo que llena nuestro corazón, y no permitas que nada de este mundo pueda reemplazarla, pueda contaminarla, apagar la gloria de Cristo en tu corazón, desviar tu mirada de tu único Señor y Salvador. Corremos esta carrera puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra mirada está puesta en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las cosas de la tierra. Estamos viendo, nos sostenemos, dice la Escritura, como viendo al invisible. El Señor te guarde, te bendiga. Caminamos por fe, camina por fe esta semana, no por vista. El Señor te guarde, y desde aquí oramos para que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo guarden tu corazón, tu mente y tu alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda el día martes congregarte con tu grupo pequeño, con tu grupo ahí por la plataforma que sea. Congrégate con ellos, ten esos tiempos de comunión. Nos vamos cantando alegres al Señor con todo nuestro corazón. 12:30 parte también Encuentro Cristo, el culto de niños. El Señor te bendiga. Aleluya. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. Y noche oída su voz, proclamando su grandeza. Los cielos cuentan su gloria, Señor. El firmamento anuncia sus obras. De día y noche oída su voz, proclamando su grandeza. Y yo proclamaré y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el
portador de su gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder, tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. ¿Por qué no le decimos juntos, portador de tu gloria seré, Señor? Oh, oh, oh. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Yo quiero ser portador de tu gloria.